Queridos amigos y queridas amigas, qué triste que haya tenido que morir tanta gente antes de que esta sentencia se dictara. Qué triste que se haya tenido que suicidar tanta gente, que haya tenido que pasar esto, que se hayan tenido que desarraigar familias, que haya tenido que sufrir tanto español y tanto extranjero en España, para que ahora, en buena hora, se haya dictado un fallo como el que ahora vamos a comentar con ustedes. Tanta injusticia, tantas cláusulas abusivas, y finalmente el Tribunal de Justicia Europeo ha dictado una sentencia fundamental para nuestros migrantes, lo decimos nosotros por nuestros migrantes, y también para todos aquellos que habían sido perjudicados tan salvajemente, criminalmente, por las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios en España. El Tribunal Europeo de Justicia da la razón a las personas que están siendo desahuciadas, echadas de sus viviendas por los banqueros, porque violan la Directiva Europea número 9313 CEE. La decisión del tribunal considera que la legislación española respecto a desahucios es contraria a la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas. Ahora los jueces españoles podrán impedir los desahucios y analizar el carácter abusivo de esos contratos o de esas cláusulas contractuales. Carácter abusivo que el presidente Correa ha estado denunciando desde hace más de un año, que lo acaba de decir en el último enlace del día sábado anterior, reiterando el análisis que nosotros hemos hecho respecto a este tema. Antes de esta sentencia, antes de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, los jueces no tenían, como consecuencia de la ley hipotecaria de principios del siglo XX, esa ley hipotecaria era de principios del siglo XX, que le impedía a los jueces analizar ningún tema respecto a la reclamación que ponían los futuros desahuciados. No podían analizarlo. Según la ley española de desahucios, lo único que tenía que hacer el juez, estaba con las manos atadas, ¿pagó o no pagó? No pagó, se va. Pero no se podía analizar el contenido de los contratos. Ahora lo van a poder hacer, porque el Tribunal Europeo les permite ahora la facultad de analizar, de revisar, antes de votar, de echar a una persona, el contenido de las cláusulas y la situación que envuelve a esas familias. Esto es una noticia extraordinariamente importante para nuestros migrantes. El pronunciamiento responde a una consulta hecha por un juez, el Juzgado Mercantil Tercero de Barcelona, a propósito de la decisión que este juzgado debía emitir sobre el desahucio de un ciudadano, Mohamed Aziz. El juez español estaba preocupado por lo que iba a resolver, porque tenía que resolver un desahucio que le pedía la banca, que le pedía un banco, no tengo aquí la información de cuál era el banco, por acá, ya mismo se los diré. Le pedía que autorizara el desahucio, y él consideraba en su fuero interno, por lo menos, que tenía muchas dudas sobre si debía o no autorizar el desahucio. Recurre al Tribunal Constitucional de España
para preguntarle si debe de permitir el desahucio o puede interpretarse las cosas de otra manera, el Tribunal Constitucional de España se declara incompetente. Y entonces el juez decide consultar al Tribunal Europeo de Justicia, que hoy, 14 de marzo, le dice lo que he comentado hace un momento. Voy a darles lectura a la parte principal de la sentencia que tiene fecha de hoy, 14 de marzo, sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. En la parte principal, en la parte resolutiva, está escrito en términos jurídicos, pero lo comprendemos. Dice, el Tribunal de Justicia declara, 1. La directiva del Consejo del 5 de abril de 1993, o sea, la directiva del Consejo Europeo, sobre las cláusulas abusivas, que hay una directiva europea sobre cláusulas abusivas de los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse, hacer interpretación, en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, en este caso de España, del Reino de España, como la controvertida en el litigio principal, que al mismo tiempo que no prevé en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria la posibilidad de formular motivos de oposición, que es lo que les he dicho hace un momento. Uno como cliente del banco puede poner una oposición y decir, no señor, aquí hay algo que no está bien, en el contrato hay una cláusula abusiva, pues no le permite esa legislación española la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo. No permite que el juez que conozca del proceso declarativo competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula adopte medidas cautelares, a propósito de las medidas cautelares, entre ellas en particular la suspensión del proceso de ejecución hipotecaria cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final. O sea, dice claramente que la directiva del Consejo se opone a la normativa, en este caso del gobierno español, del Estado español, de no permitirle al juez analizar los fundamentos de la oposición que la persona afectada tiene. Lo que está diciendo es que se opone a la norma europea y por tanto esto tiene que ser tenido en cuenta de ahora en adelante por los jueces. Ojalá nadie más tenga que morir ya por estas razones. Pero además hace referencia a otro artículo de la Directiva 9313, lo voy a explicar enseguida, el concepto de desequilibrio importante en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis, o sea, debe apreciar el juez, de las normas nacionales aplicables a la falta de acuerdo entre las partes para determinar si el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos, o sea, le está diciendo al juez, usted lo puede hacer, llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas. E indica también en el contenido del análisis que hace, esto es también importante, hace referencia al tema de los intereses de demora, como le llaman en España, nosotros le llamamos los intereses de mora. Dice, en la parte fundamental, que las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo sobre cláusulas de demora en el contrato controvertido o en diferentes contratos de este tipo celebrados con los consumidores, y por otro lado el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, porque en este caso resulta que el tipo de interés legal era 4.87 y le estaban cobrando 18 y algo más, y dice, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro. Esto es una primera ocasión en que
ya no solamente, como ya había sucedido felizmente en otros casos, de que algunos jueces habían impedido, por su propia decisión, los desahucios, o habían resuelto, o habían favorecido la dación en pago para eliminar la deuda, sino que ya estamos hablando de una cosa de otra naturaleza. Estamos hablando de la sentencia que hoy acaba de dictar el Tribunal Europeo de Justicia. Esto confirma en muchas de las partes la denuncia que el presidente Correa, que nosotros desde el gobierno nacional, que nuestros migrantes y que también los ciudadanos españoles han manifestado: el predominio en esos contratos y en la legislación del capital sobre los seres humanos. El presidente Correa lo dijo en el 2011, en el 2012 y en el 2013. Repito sus palabras: después de que se dan los desahucios, las familias quedan endeudadas y sin casa. Esto es criminal. Intentan hacer pasar por técnicas medidas inconvenientes para las personas. El tribunal está diciendo no solamente que son inconvenientes para las personas, que es el criterio que el presidente puede decir, sino que son contrarias a la normativa europea. La entrega de la vivienda, cuando no se la puede cancelar, cuando no se puede cancelar las deudas de buena fe, debe extinguir el préstamo, lo que se llama dación en pago. Las palabras del presidente Correa y las decisiones que toma el Tribunal Europeo de Justicia. Es una excelente noticia para nuestros migrantes, permite consolidar su fortaleza, su capacidad de respuesta y particularmente de continuar adelante con la iniciativa legislativa popular promovida por la plataforma española que se llama Stop Desahucios, Paren los Desahucios. Esa plataforma que ha recogido 1,5 millones de firmas, llevando una iniciativa legislativa popular en España para proponer fundamentalmente la dación en pago de la vivienda y también evitar el abuso de los bancos con relación a las personas que tienen sus casas. Quiero decir que esto además se suma a una voluntad social que se ha ido produciendo en España, como por ejemplo la decisión de numerosos gremios y colectivos de profesionales, entre ellos cerrajeros, bomberos, que se han negado a participar en desahucios, profesionales, jueces incluso, que en algunos casos han dicho que no aceptarían que se sigan cometiendo estas arbitrariedades con la gente. Y ahora, cuando ya las cosas se ponen en su lugar, hemos comenzado a ver declaraciones de algunos banqueros que dicen que ellos no tienen la culpa. Ellos fueron los que firmaron los contratos. Ellos fueron los que firmaron los contratos con cláusulas abusivas. Y por ahí ya estamos viendo en las noticias que dicen ellos que la culpa la tienen los notarios, que ellos debieron haber revisado si se cumplía la normativa europea o no se cumplía. Ahora comienzan, no puedo usar la frasecita esa que ustedes se la imaginan, a echar al monte lo que tienen que echar. O sea, ahora comienzan a decir, no, yo no tengo la culpa. Todo lo que hicieron, todos los millones, miles de millones de dólares o de euros que se ganaron con esta piramidación tan escandalosa de recursos, con estas comisiones y comisiones que se llevaban, sabiendo que estaban cometiendo arbitrariedades, no solamente en lo legal, sino también en lo financiero. Lo que el presidente Correa decía el otro día, cláusulas piso para la tasa de interés y para que si la tasa de interés del mercado bajaba, como bajó durante mucho tiempo, al 1%, al 0,5%, al 2%, el cliente tenía que pagar el 5%. Eran las cláusulas piso. Y el techo pues, subía al 20-30%, que por supuesto nunca hemos esperado que pudiera llegar. De tal manera que ellos estaban seguros y abusando a través de esas cláusulas. No solamente de las cláusulas del piso, sino también de las cláusulas, de los intereses del piso, sino también de los intereses de mora, que también han sido escandalosos y que advierte el Tribunal Europeo de Justicia que el juez
debe de revisar esas cláusulas. De tal manera que, queridos migrantes, con eso tenemos mucho más fundamento, muchas más posibilidades de defender nuestros casos, de evitar, de impedir los desahucios. No podemos seguir permitiendo que a la gente se la bote de su casa, aprovechando de estas abusivas cláusulas que se firmaron en los contratos, que además, si se lee el texto completo, yo no lo puedo leer ahora por razones de tiempo, también se hace referencia a que estos son contratos de adhesión, no son contratos en donde las personas tienen posibilidad siquiera de discutir los términos, sino que son condiciones absolutamente impuestas. Hay una larga documentación que vamos a seguir estudiando para continuar con la defensa que el gobierno nacional va a seguir haciendo en favor de los migrantes que viven esta realidad, esta gravísima realidad en España. Sepan, queridos migrantes, que vamos a seguirlos acompañando. Es posible que en las próximas semanas estemos con ustedes para comentar sobre esto y para seguir organizando su defensa, la defensa de los ecuatorianos ante los abusos de los banqueros en España y ante las graves consecuencias que esto ha tenido para la vida de nuestros migrantes. Si tienen ustedes alguna pregunta.